Libro de Nehemías capítulo 13. Con la redacción de este capítulo se cierra la primera parte de la revelación especial. Cronológicamente fue lo último escrito del Antiguo Testamento. Nehemías retorna al servicio del rey de Persia en el año 433 a.C. En su ausencia, el efecto del avivamiento se fue diluyendo por el descuido de los sacerdotes y levitas en instruir al pueblo. No hay seguridad del tiempo que Nehemías permaneció en Persia antes de regresar a Jerusalén. En el intertanto ocurrió la desobediencia del pueblo. Sin embargo, siguiendo el calendario de lectura pública de las Escrituras, llegaron a Deuteronomio capítulo 23, versículos 3 al 5. Nuevamente esto impactó la conciencia del pueblo, confirmando la decisión de apartar de la congregación de Israel toda unión desigual. El extravío había partido desde el sumo sacerdote Eliasib, quien se emparentó con Tobías, uno de los enemigos del pueblo de Dios, incluso lo llevó a profanar el templo. El pueblo dejó de dar sus aportes para el sustento de los levitas. En pocas palabras, nuevamente habían extraviado el camino. Nehemías, al enterarse de esto, logra que el rey de Persia le permita regresar a Jerusalén, aproximadamente en el año 424 a.C. Su labor, una vez más, fue la de poner orden según la ley de Moisés. Durante el tiempo que Nehemías estuvo fuera de Judá, profetizó Malaquías, el último de los profetas menores. Nehemías se enfrenta a tres puntos principales que era necesario corregir. Número 1, el culto, la limpieza del templo, versículos 4 al 9, y el sustento de los levitas, versículos 10 al 14. Número 2, el día de reposo, versículos 15 al 22. Número 3, los matrimonios mixtos, contrarios a la voluntad de Dios, versículos 23 al 31. En cada caso, la motivación de Nehemías fue el celo reverente que tenía por la palabra de Dios, y en cada caso concluye con una sencilla oración, reconociendo que la obra solo puede ser hecha por Dios en el corazón de su pueblo. Acuérdate de mí, oh Dios. Algunos motivos de reflexión que podemos considerar en este capítulo. Versículos 1 al 3, debemos leer la palabra de Dios dispuestos a enmendar rumbos que por nuestra desobediencia a ella nos han llevado por caminos equivocados. Este es un examen al que debemos someter nuestra vida constantemente. Vemos que el pueblo de Israel con gran facilidad extraviaba el camino correcto. No pensemos que nosotros estamos libres de eso. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios y pongamos bajo su protección. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. La enseñanza que debemos sacar de este texto bíblico es que debemos actuar para extirpar de nuestra vida lo que estamos permitiendo que se aloje en nuestro corazón y nos lleve por los caminos del error y la amargura propia de los creyentes que están en desobediencia a la palabra de Dios. Versículo 4. Cuidado, no confíes que no vas a caer en las trampas de Satanás. En la ley de Moisés estaba expresamente indicado que no era permitido para un israelita el matrimonio mixto. Sin embargo, nos encontramos aquí con que el sumo sacerdote Eliasib se había emparentado con Tobías, uno de los enemigos del pueblo. Siempre debemos tener presente la advertencia de Jeremías capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. De un corazón así es de esperar decisiones que no tendrán presente el consejo de la palabra de Dios para tomar sus decisiones. Actuarán por iniciativa propia. Así que el que piensa estar firme, mire no caiga. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12. La palabra de Dios nos recuerda: porque el alto Jehová atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Salmo 138, versículo 6. Depositemos nuestra confianza en el único que jamás nos defraudará, nuestro Dios. Versículo 13. ¿Ansiamos ser fieles e íntegros como el equipo que puso Nehemías a cargo de las finanzas? El apóstol Pablo escribe a los hermanos de Corinto: mas ahora se requiere a los dispensadores que cada uno se haya hallado fiel. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 2. Pidamos al Señor que aprendamos la lección de fidelidad de Selemías, Sadoc, Pedaías y Hanán. Versículos 15 al 17. Los compromisos tomados con Dios deben ser cumplidos por nuestra parte. Salomón nos aconseja en Eclesiastés capítulo 5, versículos 4 al 5, que no hagamos compromisos con Dios que después no pensamos cumplir. El pueblo se había comprometido que cumpliría el pacto hecho en Nehemías capítulo 10, y entre sus estipulaciones, en el versículo 31, estaba guardar el día de reposo. Pero Nehemías, a su regreso, encontró que no se cumplían las disposiciones legales respecto del día de reposo.
Nadie nos obliga a comprometernos con Dios, pero cuidémonos de no actuar movidos por los sentimientos. Estos son muy variables y una decisión tomada desde ahí, con toda seguridad, no será una decisión firme.